El día que Richard arrojó los papeles arrugados del divorcio a mis pies permanecen grabados en mi memoria como una cicatriz. Recuerdo estar allí congelado mientras pronunciaba esas escalofriantes palabras. Vendí una casa porque me voy a vivir con ella. Se acabó Anna. Tenía 34 años. Luego, una devota ama de casa de nuestro hijo Jason, de apenas años, nuestra vida tal como la conocía se hizo añicos en ese único momento. Me tomó por sorpresa a nave y no estaba en absoluto preparada para lo que vendría. Richard y yo nos cruzamos cuando yo tenía apenas 19 años mientras él tenía 26, un hombre encantador que trabaja en la oficina principal de una compañía farmacéutica. Un recién graduado de la escuela secundaria, trabajaba como recepcionista en una de sus subsidiarias. Su atención me halagó. Joven inexperto, parecía un sueño hecho realidad. Nuestro romance whirlwind condujo a un embarazo no planificado y antes de que yo lo sabía, estábamos casados en una ceremonia modesta. Entonces la vida parecía simple, o eso pensé. Me dediqué. Nuestra casa y a Jason. Richard estaba a menudo ocupado, su presencia en la casa se quejaba a lo largo de los años. No lo cuestioné, estaba demasiado atrapado en el día a día de criar a nuestro hijo y administrar nuestra casa. El día que él partió, todo se derrumbó. Me vi obligado a enfrentar la realidad que, bajo la superficie de nuestra vida aparentemente feliz, la infidelidad de Richard, su creciente distancia. Todas las señales estaban ahí, pero yo había elegido ignorarlos sin ningún otro lugar a quien recurrir. Jason y yo regresamos a la casa de mi familia. Mi hermana Laura y su esposo estaban lejos de recibir con agrado sus miradas frías y conversaciones en voz baja dejaban claro que éramos una carga. Intrusos en su vida asentada. Me sentí perdido por un tiempo. Graduado de la escuela secundaria sin experiencia laboral significativa, de repente tuve la tarea de encontrar un trabajo para mantenerme a mí y a mi hijo. El mercado laboral intimidaba. Cada rechazo de golpe a mí ya estado, pero tenía a Jason para pensar en un joven empujado a un mundo de adultos. Problemas. Fue durante este momento desesperado que encontré empleo en un centro de llamadas. Estaba lejos de ser ideal, pero fue un comienzo, un rayo de esperanza en la oscuridad que había envuelto mi vida. El trabajo era un desafío, con largas de clientes furiosos y un zumbido constante de actividad, pero me dio un sentido de propósito, algo que había perdido en el caos de mi vida personal. Mientras navegaba por las complejidades del mundo corporativo, me di cuenta de lo protegido que había estado, especialmente en asuntos legales como el divorcio y la pensión alimenticia, dejándome vulnerable a consecuencias de Richard. Caprichos. Esta comprensión encendió un fuego dentro de mí. Prometí nunca volver a sentirme tan indefenso. Me sumergí en el aprendizaje de la comprensión del mundo más allá de los límites del hogar y la familia a medida que Jason crecía. Vi el impacto de nuestra situación en él. Se quedó más tranquilo. Reservado que compañeros. Sus ojos tenían una profundidad demasiado madura para su edad, pero era resistente adaptándose a nuestra nueva vida con una fuerza que admiré. Nuestro viaje acababa de comenzar, un camino lleno de luchas y revelaciones, pero en esas luchas encontré una fuerza que nunca supe que lo había hecho y en esas revelaciones la determinación de luchar para lo que por derecho era nuestra vida. En la casa de mi hermana la fue un recordatorio diario de lo bajo que hemos caído. Su esposo Mark apenas ocultó su desdén y a menudo comentaba: Anna, necesitas encontrar tu propio lugar pronto, no podremos apoyarte para siempre. La presión era implacable, dejé cicatrices en las ofertas de trabajo. Cada rechazo profundizaba mi sensación de desesperación, pero fue la silenciosa resistencia de Jason lo que me mantuvo adelante a pesar de la agitación. Él se centró en sus estudios, su determinación inquebrantable. Un día me topé con una vacante de trabajo en un centro de atención al cliente. No era glamoroso, pero era una posibilidad. La entrevista estresante. Me senté allí sintiéndome fuera de lugar con mi traje anticuado, mi currículum vergonzosamente delgado. ¿Por qué quieres este trabajo?, preguntó el entrevistador. Quería decir que no tenía otra opción, pero en lugar de eso esbocé una sonrisa y dije que estoy buscando una oportunidad para aprender y crecer. Para mi sorpresa, me ofrecieron el trabajo. Era por contrato, pero fue un comienzo. Recuerdo la situación mixta.
Emociones. Sentí alivio al contarles a Laura y Mark, pero también una punzante sensación de insuficiencia cuando Mark dijo que finalmente puedes comenzar a contribuir. El trabajo era un desafío, el ambiente acelerado, las llamadas interminables, era abrumador, pero perseveré impulsado por la necesidad de mantener a Jason y para demostrarme a mí mismo que podía valerme por mí mismo mientras me adaptaba a la rutina, no pude evitar reflexionar sobre mi matrimonio con Richard, como había estado tan ciego durante las noches, las ausencias inexplicables, las llamadas telefónicas susurradas, las había ignorado. No creía en la ilusión de una familia feliz, pero la verdad era que Richard estado viviendo una doble vida y yo era solo una fachada conveniente. Esta comprensión fue un trago amargo de tragar, alimentó una creciente ira dentro de mí hacia Richard por su traición y hacia mí misma. Para mi navegador, pero fue una conversación con una compañera de trabajo lo que realmente me abrió los ojos. Ella era madre. Como yo, pero estaba mucho más informada mientras hablábamos sobre nuestras experiencias. Dijo algo que tocó una cuerda. Anna. ¿Recibiste alguna lamina o manutención infantil? Sé que tienes derecho a ello, ¿verdad? Me quedé atónito, el pensamiento nunca se me había pasado por la cabeza. Richard nos había dejado sin nada y yo simplemente lo acepté. Entonces me cuenta de lo mucho que no sabía, lo poco preparada que estaba para el mundo real. Determinada a hacer las cosas bien, comencé a educarme, leí libros, busqué en línea todo lo que pude encontrar sobre divorcio y derecho de familia. Cuanto más aprendía, más entendía el alcance de la manipulación de Richard, y entonces un día recibí llamada de la escuela de Jason en la que había estado. Una pelea. Mi corazón se hundió mientras corría a la escuela temiendo lo peor, pero lo que encontré no fue un niño con problemas, sino un joven llevado al límite. Te llamó cazafortunas. Jason dijo que sus ojos estaban llenos de ira, dijo que estabas detrás de dinero. Me quedé sin palabras cuando lo escuché pronunciar esas palabras sobre ti. El dolor y la humillación de nuestra situación se habían filtrado en el mundo de mi hijo, envenenándolo. Fue una llamada de atención. No podía permitir que la traición de Richard nos definiera más. Esa noche, mientras observaba a Jason dormir, hice una promesa que y reclamaría lo que Richard nos había quitado, no solo por mi bien sino también por el de Jason. Era hora de que Richard enfrentara las consecuencias de sus acciones. El pequeño apartamento al que finalmente nos mudamos estaba muy lejos de la casa que una vez compartimos con Richard, pero era nuestra. Las paredes estaban desnudas, los eran mínimos, pero representaba un nuevo comienzo. Jason se adaptó rápidamente, su capacidad de recuperación me sorprendía continuamente. Se lanzó a sus estudios con un fervor que era a la vez impresionante y preocupante. Quiero para hacerlo bien, mamá, por nosotros. Él decía que su determinación brillaba a través de sus palabras. Había estado trabajando en el centro llamadas durante un año. El trabajo todavía era exigente, pero me había vuelto más seguro, más experto en manejar los desafíos. La sensación de logro era pequeña, pero había un recordatorio constante de que yo era más que la esposa descartada de Richard. Una noche, mientras Jason y yo estábamos cenando, levantó la vista de su plato y «Mamá, ¿alguna vez piensas en papá?». La pregunta me tomó por sorpresa. Richard era un tema que raramente se menciona, a veces lo admito, pero no de la manera que podrías pensar. Pienso en lo que nos hizo, cómo nos dejó sin nada. Los ojos de Jason se oscurecieron. Lo odio por lo que hizo. Cree que puede. Sin ninguna consecuencia. Sus palabras tocó una fibra sensible en mí, la ira, la sensación de injusticia que había estado hirviendo a fuego lento. Dentro de mí encontró resonancia en las palabras de Jason. Tienes razón, dije con voz firme, no debería salirse con la suya. Durante las próximas semanas, comencé a investigar más sobre divorcio y de familia. Aprendí sobre la manutención de los hijos de Alamon y las vías legales disponibles para la reparación. Cuanto más aprendía, más empoderado me sentía. Luego se produjo un gran avance. Descubrí que en casos de infidelidad, el cónyuge traicionado podía solicitar aimon incluso años después del divorcio bajo ciertas condiciones. Esta información fue una revelación. Richard hecho trampa y yo tenía pruebas de Late Night Calls. El comportamiento secreto, todo cuadraba. Envalentonado por este descubrimiento me acerqué a un abogado. Ella era comprensiva, sus ojos reflejaban una comprensión que iba más allá de la cortesía profesional. Tienes un
Caso ella dijo, pero no será fácil, ¿estás listo para esto? Asentí con toda mi firmeza. Lista para mí y para Jason. El abogado trazó un plan para que solicitaríamos la pensión alimenticia citando la infidelidad de Richard y su falta de apoyo financiero después. El divorcio, el proceso sería largo y posiblemente polémico, pero estaba preparado. Tenía que ser fuerte. Jason me apoyó, su fuerza silenciosa, una fuente constante de consuelo, lo superaremos. Él me aseguró que estábamos juntos en esto el día que presentamos la solicitud. La demanda sentí una mezcla de emociones, miedo, ansiedad, pero sobre todo un sentido de rectitud. Richard nos había hecho daño y era hora de que él respondiera por sus acciones. Cuando comenzó el proceso legal me preparé para la reacción violenta. Richard no iba a aceptar esto, alinearme, pero ya no era la joven nave que había dejado atrás, era más fuerte, más sabia y estaba lista para pelear la batalla legal contra Richard. Fue como abrir una caja de Pandora. La investigación del abogado desenterró más que solo la infidelidad, reveló la red de mentiras y el engaño que Richard había tejido. Lo largo de los años, mientras estábamos sentados en la oficina del abogado una tarde, ella nos presentó un expediente. Esto es más de lo que esperaba, dijo, su tono serio. Richard no solo era infiel, él estaba viviendo una doble vida. Los documentos en el archivo pintaba una imagen de Danning, extractos bancarios, facturas de tarjetas y fotografías, evidencia de la vida secreta de Richard llena de lujo e indulgencia, todo mientras descuidaba a su familia. Mire esto, el abogado señaló una fotografía. Era Richard luciendo despreocupado y feliz con una mujer que no lo era. Yo, su brazo la rodeó, mi corazón se apretó al verlo, pero me robé, esta era la verdad. Realidad que tuve que enfrentar. El rostro de Jason se endureció mientras miraba la evidencia. ¿Cómo pudo hacerte esto? Su voz era una mezcla de ira e incredulidad. Le haremos pagar por esto, dije, mi voz firme. No puede salirse con la suya. La demanda nos pasó factura. Los abogados de Richard fueron agresivos tratando de desacreditarme como una esposa vengativa, pero me mantuve firme, reforzado gracias a la evidencia y el apoyo de Jason y nuestro abogado. Llegó el día de la declaración. Richard se sentó frente a nosotros con su comportamiento engreído y confiado, pero esa confianza disminuyó cuando el abogado comenzó a presentar la evidencia. Señor Richard, ¿puede explicar estos gastos?, le preguntó. Tono acusatorio mientras deslizaba los extractos bancarios sobre la mesa. Los ojos de Richard recorrieron los documentos y vi un destello de pánico. Estos son gastos personales, no tienen nada que ver con mi matrimonio. Richard protestó, pero la abogada continuó su mirada firme. Estas fotos cuentan una historia. La fachada de Richard comenzó a buscó a tientas las palabras, su compostura se perdió. No era nada grave, solo una aventura, trató de explicar una aventura. Jason intervino con su voz steely. Veo que destruiste a nuestra familia por una aventura. La habitación estaba llena de tensión. El abogado de Richard intentó intervenir. Pero el daño ya estaba hecho, la evidencia era abrumadora. Excusas de Richard débiles y poco convincentes. Cuando salimos de la declaración sentí una sensación de reivindicación. Richard había sido expuesto por lo que realmente era un tramposo, pero aún no había terminado. La demanda continuaría y sabía que Richard me defendería, pero estaba listo. Por primera vez me sentí en control, ya no era una víctima de traición de Richard. Estaba luchando no solo por mí sino por Jason, por la vida que merecíamos. La demanda contra Richard se estaba arrastrando en cada audiencia, más polémica que lo último, pero en medio de esta agitación, una noche se desarrolló un acontecimiento sorprendente. Jason llegó a casa con una expresión peculiar en su rostro. No. A creer lo que pasó hoy, dijo con una mezcla de diversión e incredulidad en su voz. ¿Qué pasó?, pregunté con curiosidad. Hoy. Una entrevista de trabajo en una compañía farmacéutica. Adivinen quién es el gerente de recursos humanos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No Richard. Jason asintió confirmando mi sospecha. Era Richard. Él no me reconoció. Principio, supongo que se olvidó de la cara de su propio hijo. La ironía fue amargo. Comencé a preguntar, una parte de mí ansiosa por el encuentro. Los ojos de Jason brillaron con un fuego frío. Le seguí el juego al principio, pero al final no pude resistir. Le pregunté si la compañía se encargaba de los condones. Expresión de su rostro.
Fue impagable cuando se dio cuenta de quién era yo. Estaba dividida entre la conmoción y un sentido de justicia poética. Richard, confrontado por el hijo que había abandonado en un entorno donde siempre se había sentido más poderoso, ¿qué dijo? Apreté mi corazón acelerado, lo negó. Por supuesto, Jason respondió, así que... ¿Más? Le pregunté cómo podía sentarse allí entrevistándome cuando destruyó a nuestra familia por sus propios deseos egoístas. La voz de Jason era amarga, pero también había una aguda sensación de triunfo. Se quedó sin palabras. Lo dejé allí hirviendo en su culpa. La revelación estaba asombrando a Richard, ahora enfrentado a las consecuencias de sus acciones de manera más inesperada. Pero, ¿por qué fuiste a esa entrevista? Pregunté, todavía tratando de entender la situación. La respuesta de Jason fue simple pero profunda. Necesitaba verlo cara a cara. Cara para mostrarle que a pesar de todo, él no nos rompió, todavía estamos aquí y estamos luchando. Las consecuencias de la muerte del encuentro de Jason con Richard. La entrevista de trabajo repercutieron en nuestra batalla legal en curso. Richard, ahora consciente de que su propio hijo se opuso a él, se volvió cada vez más desesperada en su defensa. Nuestra abogada, la señorita Carter, nos llamó para una reunión estratégica. Los abogados de Richard están presionando para llegar a un acuerdo, ella nos informó mientras sentados en su oficina. Pero dadas las pruebas y el testimonio de Jason, creo que podemos presionar para obtener más. ¿Quieres hacer? Miré a Jason buscando su opinión. Tenía la mandíbula apretada. Su determinación era clara. Llegamos hasta el final. Dijo con firmeza. Necesitas ser responsable no solo financieramente sino también moralmente. La señorita Carter asintió con resuelto. Bien, entonces preparémonos para. La próxima audiencia será difícil, pero tenemos la verdad de nuestro lado. La audiencia fue ciertamente desafiante. El abogado de Richard intentó pintar una imagen de un hombre arrepentido que simplemente cometió un error, pero la señorita Carter fue implacable al presentar pruebas del engaño de Richard y su abandono de sus familiares. El propio Richard subió al estrado. Su comportamiento era una mezcla de desafío y débil arrepentimiento. Lamento el dolor que causé a mi familia, dijo, que su voz carecía de remordimiento genuino, pero creo que el acuerdo ofrecido es justo. Y solo sus palabras sonaron huecas y sentí una oleada de ira. ¿Cómo podía quedarse allí haciéndose víctima después de todo lo que había hecho? Fue entonces cuando Jason habló con justicia y simplemente desafió, su voz firme pero llena de emoción. ¿Era justo abandonar a tu familia para mentir y engañar? Mientras luchábamos por reunirnos, la sala del tribunal quedó en silencio, el peso de las palabras de Jason flotando en el aire. Richard. A su hijo, un destello de culpa tal vez cruzó su rostro, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Después de la deliberación, el juez falló a nuestro favor. El acuerdo fue significativamente más de lo que Richard había ofrecido, un reconocimiento tangible del daño. Cuando salimos del tribunal, una sensación de reivindicación me invadió. No se trataba del dinero sino de la justicia, de responsabilizar a Richard por sus acciones. Lo hicimos, mamá. Jason dijo con un atisbo de sonrisa en sus labios. Finalmente le hicimos pagar. La victoria legal sobre Richard fue más que una simple victoria en la corte, fue una recuperación de nuestra dignidad y un paso hacia la curación, pero no terminó ahí. Las consecuencias de las acciones de Richard comenzaron a desmoronar su vida tanto profesional como personalmente. Una noche, unas semanas después del juicio, recibí una llamada de un viejo conocido que trabajaba en la misma compañía farmacéutica que Richard. Anna, ¿has oído hablar de Richard?, preguntó con voz teñida de una mezcla de conmoción. Chismes, no, ¿qué pasó? Pregunté, un sentimiento de curiosidad mezclado con aprensión porque había sido degradado. Ella reveló: después de su demanda, la compañía hizo su propia investigación, resulta que estaba usando recursos de la compañía para sus asuntos personales, lo transfirieron a una fábrica remota. Prácticamente una sentencia de muerte profesional. Me senté en silencio atónito. Richard, la estrella en ascenso de su compañía, ahora enfrentaba las repercusiones de sus acciones de la manera más apropiada. Su carrera, lo único que había valorado sobre nosotros, se estaba desmoronando. Jason escuchó en silencio mientras yo compartía las noticias de que está recibiendo lo que se merece, dijo simplemente,
pero sus ojos reflejaban una sensación más profunda. Satisfacción, pero la retribución no se detuvo allí. El círculo social de Richard, una vez que un grupo muy unido de colegas y amigos comenzaron a distanciarse de su reputación empañada por la demanda y la investigación de la compañía, se convirtió en un lastre. Mientras reflexionaba sobre estos desarrollos me di cuenta de que no se trataba de venganza, sino de que la justicia escribiera a un Richard equivocado, que una vez había parecido intocable, ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. ¿Lo sientes? Para el Jason, preguntó una noche. La discusión fue más reflexiva que vengativa. Hice una pausa considerando la pregunta. No, finalmente dije, pero siento una sensación de cierre. Es como si finalmente hubiera terminado, permitiéndonos comenzar uno nuevo. Sí. Jason asintió con la cabeza. Es hora. Para seguir adelante y centrarnos en nuestras vidas, el capítulo se cierra con Anna y Jason mirando hacia el futuro. El peso del pasado se va levantando lentamente de sus hombros, han enfrentado la adversidad y han salido más fuertes, listos para abrazar. Siguiente capítulo de sus vidas con la batalla legal detrás. Ellos y Richard enfrentaron las consecuencias de su acción. Una nueva sensación de libertad envolvió sus vidas. Era como si hubieran sido liberados de una nube oscura que se había cernido sobre ellos durante años. Su pequeño apartamento una vez comenzó a sentirse más como un símbolo de su. Redecoraron la casa, convirtiéndola en un reflejo de su nuevo comienzo. Las paredes que alguna vez estuvieron desnudas ahora estaban adornadas con obras de arte y estantes llenos de libros y recuerdos. Jason ahora estaba más relajado y concentrado, sobresaliendo en sus estudios. Su determinación anterior nació de la ira y el deseo de justicia. Se había transformado. Una auténtica pasión por aprender. Estoy pensando en solicitar una pasantía de investigación este verano, me dijo una noche. Sus ojos se iluminan de emoción. Eso es maravilloso, Jason, dije sintiendo una oleada de orgullo. Trabajaste tan duro para esto. Nuestras conversaciones habían pasado del pasado al futuro, de lo que habíamos soportado a lo que esperábamos lograr. Hablamos. Viajes, sobre los lugares que queríamos ver y las experiencias que queríamos tener algún día mientras estábamos sentados tomando café en nuestra sala de estar recién decorada. Saqué un tema que había estado en mi mente. Jason, ¿has pensado en salir? ¿Sabes conocer a alguien especial? Le pregunté. Se rió un poco avergonzado. He estado tan concentrado. La escuela y todo lo demás, pero sí, creo que estoy listo para empezar a salir. Dijo, sonreí feliz de verlo considerar un aspecto normal y feliz de la vida después de todo lo que habíamos pasado. Se sintió como una victoria en sí misma, ya que para mí había crecido en mi rol en el centro de asumiendo más responsabilidades e incluso asesorando a nuevos empleados. El trabajo que alguna vez fue una necesidad se había convertido en una fuente de satisfacción. Una noche mientras estábamos cenando, Jason levantó la vista de su plato y dijo: mamá, he estado pensando que deberíamos invitar a la abuela a venir a vivir con nosotros. Ella ha estado desde entonces. El abuelo falleció y creo que a ella le gustaría estar aquí. La sugerencia me calentó el corazón. Creo que es una gran idea. Jason, ella siempre ha estado ahí para nosotros. Sería bueno que Closer Lives hubiera dado un giro hacia la paz y la satisfacción con la abuela. Vivir con nosotros en nuestra. Se sintió Fuller sonriendo con risas e historias del pasado. Su presencia trajo una sensación de plenitud, una conexión con nuestras raíces que nos habíamos perdido durante mucho tiempo. Una noche mientras estábamos sentados juntos, la abuela compartió historias de su juventud y los desafíos que ha enfrentado y superar. La vida es un tapiz de experiencias, dijo, sus reflejan la sabiduría de sus años. Algunas partes son oscuras y difíciles, mientras que otras son brillantes y alegres, pero juntas forman una hermosa imagen. Sus palabras resonaron en mí. Nuestro viaje ha sido arduo, marcado por el dolor y lucha, pero también había sido un viaje de crecimiento y resiliencia. Jason, ahora más confiado y motivado, se convertido en una encarnación de esa resiliencia. Sus actividades académicas estaban floreciendo e incluso había comenzado a salir con alguien que conoció en la universidad. Verlo tan feliz y realizado me llenó con una alegría indescriptible.
ya que para mí había encontrado un sentido de propósito más allá del centro de llamadas. Comencé a trabajar como voluntaria en centro comunitario local, ayudando a otras mujeres que han enfrentado desafíos similares. Compartir mi historia y escucharme me trajo una sensación de satisfacción que nunca lo había sabido antes. Una noche mientras Jason y yo nos sentábamos en nuestro balcón mirando las estrellas, una sensación de calma nos envolvió. Mamá, ¿alguna vez piensas en papá?, preguntó con suave. Hice una pausa considerando la pregunta. A veces lo admití, pero no con enojo o resentimiento. Pienso en lo lejos que hemos llegado desde entonces, como él era parte de nuestra historia pero no la parte definitoria. Jason asintió entendiendo. Sí, siento lo mismo, él es solo un capítulo de nuestro pasado. Nos sentamos en silencio por imaginado.